filosofía de la Ilustración francesa, que en Francia terminó desatando la Revolución Francesa, con la cual al rey de Francia lo tiraron por el costado, como quien dice, y se terminó con el sistema de la monarquía, y ahí es donde comienza con el sistema de la democracia. Fíjense cómo la filosofía de la Ilustración también sirvió para que esas ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad vengan acá a Latinoamérica, y así estos pensadores difundieron la necesidad de que Latinoamérica se libere del yugo del imperio español. Pero eso se debe a otra cosa, jóvenes. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué los franceses estaban tan interesados en que Latinoamérica se rebele en contra de los españoles? Ah, pues fácil, porque allí en Europa, mientras los españoles acá se llevaban todo el oro y sometían a esclavitud a los indígenas y a los afrodescendientes que habían traído como esclavos, resulta que en Europa se desató una guerra entre España y Francia. Por eso es que los franceses apoyaban la liberación, la independencia de Latinoamérica, al igual que los ingleses, porque ellos esperaban que se debilite de esa manera España, y así ellos la podían vencer más fácilmente allá en Europa. Bueno, jóvenes, aquí está lo prometido es deuda. Vamos a escuchar, jóvenes, este maravilloso discurso del vicepresidente actual de Bolivia, que se llama David Choquehuanca, el cual nos va a explicar en qué cree o cuál es la filosofía latinoamericana, en qué creen nuestros pueblos milenarios y cómo esa filosofía es válida hasta el día de hoy. Escuchen, jóvenes, con atención. Amanecer de los tiempos remotos. Dialogar. A ver. Aruski pasiphañana punira kispawa. A ver, este es un principio, jóvenes, un principio indígena que, bueno, no sé, parece que es aymara, este idioma realmente no lo conozco, pero aquí está la traducción. Uno de los primeros principios de nuestros pueblos antiguos, uno de los primeros principios filosóficos de nuestros pueblos para vivir bien y en paz, es la obligación de dialogar. Nunca por las armas, por la violencia, sino tratar de siempre entre nosotros dialogar. Vamos a escuchar. Punira kispawa. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Vivir bien, que es lo mismo que aquí en Ecuador nosotros le decimos summa causai, que significa buen vivir. Allá en Bolivia le conocen también como el vivir bien, pero es exactamente lo mismo. Les cuento, jóvenes, que en esa ceremonia que están haciendo, me parece, en la sede del Congreso de Bolivia, estuvo nada más y nada menos que el rey de España. Y van a ver lo que le dice este vicepresidente de Bolivia. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen... Escuchen esto, jóvenes. Dice que los pueblos latinoamericanos, su filosofía es de que todo está interrelacionado. Es decir, jóvenes, que lo que usted hace en un lado afecta en el otro lado. Si usted tala árboles, eso va a generar contaminación y calentamiento global. Si usted contamina ríos, contamina océanos, eso va a generar daños para todo el mundo. Miren esa filosofía del equilibrio y por eso el cuidado de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y escuchen lo que va a decir a continuación, que es muy importante. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Este es un principio, jóvenes, importantísimo. Cuando dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que todos debemos tener la misma igualdad de oportunidades, que nadie se quede atrás, que nadie se quede menos que nadie.
¿sí? Y dice ahí que a nadie le falte nada. Esa es la filosofía de nuestros pueblos indígenas, mire. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que denunciar el beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado. El Aini, la Minca, la Tama, la Tumpa, nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias. Miren, jóvenes, qué importante estos códigos que menciona aquí. El trabajo, la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad. Cuando hablan de trabajo, jóvenes, ¿acaso ustedes no han escuchado que una de las principales filosofías de las leyes indígenas es no ser ocioso? Hay tres, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de esos tres valores indígenas? No ser ocioso, el otro, ¿cuál No es? seas flojo y no seas mentiroso. Y no seas mentiroso, mire. Entonces, fíjense, jóvenes, eso es filosofía autóctona, filosofía latinoamericana. ¿Y eso vale la pena aplicarlo el día de hoy? Por supuesto, jóvenes. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor del trabajo, porque solo trabajando se puede salir adelante, pagar las deudas, educarse, construir una casa. Trabajando. ¿Cómo más se puede salir adelante? En cooperación. Y esto, jóvenes, es lo que mucho nos falta a las personas que nos hemos dejado arrastrar por la filosofía del egoísmo. Porque muchas veces decimos, no, con tal de que yo aquí en mi casa esté bien, si allá al vecino se le va la luz, se le daña el alcantarillado, allá él, a mí no me importa que a mí no me diga nada, yo con tal de que mi casa esté bien. Y eso no debe ser así. Por eso, fíjense, estos pueblos milenarios nos enseñan el principio de la cooperación. Es decir, que el bienestar del otro va a ser también mi bienestar. El bienestar del otro va a ser mi bienestar. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto es importante y les voy a poner un ejemplo concreto, claro y que nos puede servir muy bien. Vamos a suponer que al vecino de mi casa se le daña una tubería por ahí y está filtrando agua. Si yo me comporto de manera egoísta, yo digo, a la final esa no es mi casa. A mí qué me importa, yo no le voy a avisar, yo no le voy a decir nada y que se esté derramando el agua, ¿qué me importa? Y dejamos que esté filtrando el agua de esa tubería. Al cabo de 2, de 3 semanas, resulta que esa humedad ya se impregnó en la pared de mi casa y me dañó toda la pintura de mi casa. Ah, entonces ahí yo me doy cuenta que si la tubería del vecino hubiera estado correctamente instalada sin fugas ni nada, yo no hubiera sufrido tampoco consecuencias. Y como yo no le avisé para que el vecino arregle a tiempo esa tubería, no cooperé, no le ayudé a darse cuenta lo que se tenía que hacer, pues a la final yo mismo me salgo perjudicando también. Entonces, por eso es importante la cooperación, la solidaridad y estos macro valores que está mencionando aquí. Vamos a seguir escuchando. Son la esencia de nuestra vida, de nuestro Ainu. Ainu, Ainu no solamente, Ainu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, Ainu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra. Miren qué concepto tan importante el concepto del Aullu, jóvenes, como un concepto de organización de todas las formas de vida, de tal manera que todas las formas de vida necesitan ser respetadas y vivir en armonía, en equilibrio, en amistad unos con otros. Tanto así que yo tengo que ser de alguna manera amigo del árbol y no cortarlo de por gusto. Y si yo tengo necesidad de utilizar la madera de ese hermano árbol, yo tengo que ser consciente que si yo
voy a aprovecharme de la madera que a ese árbol le costó 30, 40 años para lograr producir esa madera, yo tengo que ser consciente que voy a matar una vida que tiene más de 40 años para darme esa madera que yo me voy a utilizar, que yo me voy a aprovechar, y tengo que ser consciente que yo debo plantar por lo menos 10 árboles como ese para que se recupere lo que el bosque está perdiendo. Eso significa el Ayllu, jóvenes, como un sistema de organización donde todo está interrelacionado y donde todo yo lo debo respetar. De tal manera, jóvenes, nuestra filosofía indígena comprende la naturaleza, que al mar bien lo puede llamar el hermano mar, el hermano océano. Y si yo necesito algo de mi hermano océano y mi hermano océano me provee de la pesca, de los alimentos para yo llevar a la mesa y poderme servir, yo tengo que ser recíproco con el océano y agradecerle el hecho de que me da alimentos, cuidándolo, no contaminándolo, no tirando plásticos y cosas al mar. Entonces, miren esa filosofía tan profunda, jóvenes, para cuidar la naturaleza, y que si la humanidad hubiera escuchado antes esta filosofía de vida, jóvenes, yo creo que el cambio climático y los desastres de la contaminación ambiental que vivimos actualmente serían mucho menores. Vamos a seguir. Durante siglos los cánones civilizatorios de la Via Yala fueron desestructurados, resemantizados y muchos de ellos exterminados. Esto sucedió con la venida de los españoles, que esa filosofía fue exterminada, arrancada. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Y ojo, jóvenes, ¿sí escucharon lo que dijo? Que estos valores tan grandes e importantes fueron aniquilados por el pensamiento colonial que trajeron los españoles. Y acuérdense que les dije que delante del vicepresidente de Bolivia, ahí dentro del Congreso Nacional de Bolivia, está nada más y nada menos que el rey de España escuchando lo que le dice. ¿Cómo se habrá sentido el rey de España después de escuchar esto? Seguramente tembló. Mas no lograron apagarnos. Estamos vivos. Somos de Tiwanaku. Somos fuertes. Somos como la piedra. Somos Kalawawa. Somos Cholque. Somos Sinchi. Somos Rumi. Somos Gemecherú. Fuego que nunca se apaga. Somos de Samaipata. Somos jaguar. Somos Katari. Son los animales sagrados para los pueblos milenarios sudamericanos, latinoamericanos. Somos ainos, somos maurís, somos comanches, somos mayas, somos guaraníes, somos mapuches, somos mojeños, somos aymaras, somos quechuas, somos hopis, somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro Larama igual, rebelde con sabiduría. Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada 2000 años en el marco de la ciclidad de los tiempos. Miren, este es otro concepto, jóvenes, filosófico, entender el tiempo como un proceso cíclico, es decir, donde cada cierta cantidad de años se repite una historia similar, acontecimientos similares. Pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio a nuevo amanecer, a un nuevo Pachacuti en nuestra historia. Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituye al individualismo egoísta. Y esto, jóvenes, es una de las enfermedades que vive la sociedad occidental, capitalista, consumista. Vivimos en un individualismo extremo donde con tal de que yo tenga dinero, con tal de que este negocio me dé plata, no me importa si con este negocio tengo que talar millones de árboles, contaminar ríos, con tal de sacarle el petróleo a la tierra y hacerme rico, no me importa lo que le pase a la selva. Eso es individualismo, egoísmo, consumismo. En una palabra, eso es capitalismo, pero un capitalismo salvaje.
Entonces, fíjense, jóvenes, contrario a esa cultura del individualismo y del egoísmo, estas filosofías latinoamericanas son filosofías de la vida, de la solidaridad, de la empatía, de la colaboración, del respeto a la naturaleza, del respeto al otro. Y son unas filosofías, jóvenes, realmente de sacarse el sombrero y decir qué respeto y admiración para esa forma y esa manera de pensar de estas personas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, bueno, ya no nos alcanza el tiempo para ver, el discurso dura 12 minutos, me parece. No alcanzamos a analizarlo todo, pero es importante, jóvenes, valorar lo que Latinoamérica tiene como filosofía propia y autóctona. Daniel Flores, ¿cuál es su criterio al respecto? De lo poquito que escuchamos aquí, ¿qué criterio le merece? ¿Cuál es su opinión? Que la filosofía latinoamericana también tiene sus buenos criterios, pero no se pudo dar debido a que la filosofía occidental se impuso en esta filosofía. Exacto, lamentablemente así es. Pero ¿usted cree que se pueda o se deban rescatar esos valores, esos principios filosóficos? ¿Vale la pena o no? Sí, sí vale la pena, en algunos pueblos sí hay. Correcto, correcto. En algunos pueblos, incluso todavía se dirigen por muchos de estos principios milenarios para establecer orden y desarrollo entre los pueblos. Ojalá que, jóvenes, este pequeño acercamiento a la filosofía latinoamericana los motive a ustedes a amar y respetar nuestras raíces milenarias más profundas como latinoamericanos que somos. ¿Sí? Bien, jóvenes, ahí terminamos. Si no hay ninguna pregunta, tal vez, preguntas. Si no hay ninguna pregunta, pues de aquí nos vemos la próxima semana, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces cuídense y nos vemos el próximo lunes. Que pasen muy bien. Chao, que pasen bien.